¿Crees tú que es lo normal que te dicen que se te subió la presión, se volvió una etiqueta hipertensión, reducir tu salud a solamente una etiqueta y una droga y una serie de exámenes para poder convalidar esa droga? Recordemos que no te mata un síntoma, te mata un sentimiento. Imagínate una manzana y imagina que esa manzana tiene una parte en la cual ha empezado a enfermar o deteriorarse. ¿Por qué tú padeces de los riñones y tu vecino padece del riñón, del hígado? ¿Y por qué el otro vecino o el otro amigo tuyo padece del corazón? Vemos a cualquier persona, o usted, mi amiga, agarre a cualquier persona y le diga: mire, usted tiene la etiqueta de ser tonto. ¿Cuántos fármacos conoces tú que afecten, por ejemplo, todo lo que es la absorción de nutrientes a nivel intestinal? Y mucha gente dirá: no, es que esta pastilla me está cayendo mal. La medicina integrativa en el mundo está demostrando que esos títulos nunca son necesarios utilizarlos y que con un tratamiento integrativo en todos estos factores, tú puedes tener excelentes resultados y mejorar tu salud. ¿Qué estás esperando tú para aprender acerca de medicina integrativa? ¿Sabes qué es la medicina integrativa? ¿Te has escuchado acerca de esto? ¿Sabías que en Europa, en Asia y en África se está utilizando con excelentes resultados? Bueno, déjame decirte que soy el doctor Augusto Vega y hoy acá en este podcast vamos a hablar acerca de qué es medicina integrativa. Soy doctor en medicina integrativa, aparte de eso naturólogo clínico, máster en neurociencias, y me complace mucho poder llegar con este tema tan importante a tu casa, ahí donde te encuentres, y que puedas escuchar atentamente y que puedas ver por qué solamente en Europa y en Estados Unidos más del 30% de las personas está atreviéndose a utilizar la medicina integrativa y dejar de lado todo lo que tiene que ver con medicina alópata. Es importante que para poder comprender y entender acerca de la medicina integrativa tenemos que comprender y entender que la medicina alópata, ¿verdad? Lo que busca es utilizar una serie de títulos, etiquetas, y con esa etiqueta o con ese título hacen que el paciente pues quede calificado o etiquetado y le sea útil al profesional alópata en esa doctrina aplicar un medicamento que muchas veces es por años, ocasionándole efectos secundarios en el paciente y nunca teniendo la posibilidad de mejorar su salud. Puedes comprender de una u otra manera que quisiésemos estar haciendo un ataque a la medicina alópata o la doctrina alópata, pero eso no es mi objetivo. Al final, al cabo, estamos en un mundo de libre expresión y libre pensamiento. Si tú eres de esas personas que utiliza medicina alópata, en el cual requieres de un título, una etiqueta y una manipulación que ocasione que tú tomes un medicamento, es todo tu derecho y también es todo derecho del profesional que estudió esa doctrina, porque al final es una doctrina, no es una ciencia, sino es una doctrina, y te la aplique a ti. Estás en todo tu derecho. No obstante, es lo correcto. ¿Crees tú que es lo normal? ¿Crees tú que ese síntoma que te dicen que se te subió la presión se volvió una etiqueta hipertensión y se volvió como si fuese tu única etiqueta que vas a cargar a partir de ese momento en adelante y sin ningún resultado y más bien deteriorando tu salud? ¿Crees que es lo normal? Bueno, realmente reducir tu salud a solamente una etiqueta y una droga y una serie de exámenes para
poder convalidar esa droga que te dan o ese fármaco, creo que queda muy poco eh, reducido lo que realmente ocasiona un síntoma en tu diario vivir. Ahora bien, es importante que la medicina integrativa tiene diferentes factores y todos los factores influyen en un ser humano de una u otra manera. Es importante que esa factorización se empieza cuando empezamos a darnos cuenta que los síntomas no salen de la noche a la mañana, sino que hay toda una génesis, todo un desarrollo, un crecimiento de ese síntoma que te va a llevar a tal síntoma o circunstancias en las cuales te vas a sentir mal. Entonces, tú no tienes, no eres hipertenso. Lo que pasa es que se te sube la presión. Ese es el tema. ¿Y por qué se te sube la presión? Es lo que vamos a averiguar el día de hoy acá en este podcast. ¿Y por qué se vuelve tan importante que empieces a profundizar de temas de medicina integrativa? Porque es importante que una de las raíces reales de por qué sale un síntoma, uno de esos factores importantes son los factores emocionales. Recordemos que no te mata un síntoma, te mata un sentimiento. Y entonces es importante que ese sentimiento o ese pensamiento que te mata nace de tres elementos importantes: tu bondad, tu propósito de vida y las emociones de las cuales quedas tatuado en tu diario vivir por las circunstancias a las cuales tú mismo te sometes. Por eso es importante comprender y entender dentro de de lo integrativo del ser humano que este primer aspecto es vital, este primer factor es vital para poder entender qué tiene tu zona reticular a nivel neurológico para poder entender por qué tu programa cerebral reacciona ante esas circunstancias. Entonces, vuelvo y reitero, ese sentimiento y ese pensamiento que puede ser perfectamente como señalado en un paciente, pues va a ser que tu cerebro desarrolle una serie de neurotransmisores, estimule la amígdala de la alerta y ocasione mucho gasto en tu cuerpo. Y ese gasto se llama carga vital. Baja tu carga vital, lo cual va a bajar tu parte eléctrica, magnética y funcional del cuerpo. Es importante que aparte de eso, la influencia social y los comportamientos humanos a los cuales tú aprendes bajo esas circunstancias al inicio de tu vida a responder, van a generar todavía más disminución de la carga vital y por lo tanto van a ocasionar que empieces a desarrollar deficiencias nutricionales, porque al final al cabo nuestros nutrientes son nuestra gasolina, son los que permiten mantener las tres principales funciones de nuestro cuerpo, como son la oxigenación, como son la desintoxicación y lo que son la regeneración. Hoy por hoy es importante que todos estos factores existen diferentes especialistas a nivel de medicina natural o naturológica que lo desarrollan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, existen, gracias a Dios, ya hoy especialistas en medicina germánica que se dan cuenta que hay sentimientos y pensamientos de las personas que son relacionadas con la aparición de síntomas y en el cual se comprueba científicamente que en el 97% de los casos de una expresión de un síntoma hay un componente emocional y hay un componente en sentimientos
y en pensamientos que domina al paciente durante el día y que hace aparecer el, el síntoma como tal. Por ejemplo, hoy podemos darnos cuenta cómo el control, el querer tener el control de las cosas de algunos pacientes genera la presión elevada. Hoy nos damos cuenta cómo los miedos en los pacientes generan problemas respiratorios y así paulatinamente. Ahora te vamos a poner un ejemplo. Imagínate una manzana y imagina que esa manzana tiene una parte en la cual ha empezado a enfermar o deteriorarse. Todos podríamos pensar por qué motivo, razón y circunstancia la manzana empieza en esa parte y no en otra más, ¿cierto? En ese lado de la manzana, en ese punto específico, empieza a haber una fragilidad con respecto al resto de la manzana. Y asimismo, posiblemente te estás preguntando por qué tú padeces de los riñones y tu vecino padece del riñón, del hígado, y por qué el otro vecino o el otro amigo tuyo padece del corazón. Cada quien sensibiliza en una parte diferente, porque cada quien tiene sentimientos y pensamientos aprendidos de acuerdo a circunstancias que hacen que un órgano se fragilice más que otro y eso junto con una serie de factores como tal, como serie de factores. Y esa serie de factores que se van confabulando día con día, pues van haciendo que esa sensibilidad inicial a nivel emocional o de pensamiento y sentimiento, más factores alimentarios, más sedentarismo, más una serie de elementos o factores a nivel de elementos de magnéticos que se somete el paciente, a nivel de elementos eléctricos que se somete el paciente, a nivel de comportamientos que hace que el paciente se agite, pues lamentablemente van haciendo que esa parte frágil se vaya deteriorando con el paso del tiempo. Y por eso es que vemos que unos sufren más del hígado y otros sufren más del riñón, unos sufren más del intestino, otros sufren más del corazón y así paulatinamente. Es importante que si logras comprender que la medicina integrativa no solamente trabaja en temas de a nivel emocional, sino que también a nivel de cargas magnéticas, cargas eléctricas, cargas funcionales, deficiencias nutricionales, no solamente a través de temas nutriciológicos, ¿verdad? Pues vamos a darnos cuenta que podemos integrar al paciente y que cada paciente tendrá diferentes tonalidades y que cada paciente tendrá circunstancias diferentes a las cuales hay que darle un instructivo para que pueda ir mejorando cada una de las circunstancias. Es ahí donde muchos dirán, ah, doctor, es que usted utiliza medicina regenerativa. Bueno, la medicina regenerativa es una parte de la medicina integrativa. ¿Por qué? Porque la medicina regenerativa utiliza dosificaciones muy altas de nutrientes o de gasolinitas que necesitamos en nuestro cuerpo para poder regenerar. Pero si ponemos el mismo ejemplo de la manzana, no solamente requeremos regenerar, porque el cuerpo también necesita desintoxicar y también necesita oxigenar. Y para eso entonces existen también otras terapias como la terapia hiperbárica, que ocasiona una oxigenación de manera más intensa en el cuerpo. Pero también tenemos el dióxido de cloro que también oxigena, ya demostrado científicamente que oxigena más el cuerpo. Y también tenemos la desintoxicología, todo lo que son terapias para desintoxicar el organismo, ¿verdad? Para poder equilibrar su funcionamiento. Pero eso también tenemos, gracias a Dios, la medicina germánica,
que nos ayuda a equilibrar las emociones para no estar estimulando esa glándula de la alerta que libere cortisol, que genere radicales libres, que genere acidez, que genere una serie de elementos que permiten que el paciente se enferme en uno o en otro órgano, como hemos mencionado en el caso de la manzana imaginaria que hemos pensado. Así de simple es como también tenemos que pronunciarnos con respecto a la alimentación. La alimentación o lo que es la ciencia de la alimentación es la nutrición como tal. Y eso pertenece a la alopatía. Nosotros lo que somos es la nutriciología, es la ciencia de la aplicación de los nutrientes correctamente en un paciente, que son diferentes. La nutrición establece que hay un desayuno, almuerzo y cena. La nutriciología establece qué calidad de nutrientes debes aplicar durante el día. La nutrición es un poquito más globalista y va a favor de los intereses económicos de un país. Por eso es que ellos hablan de desayuno, almuerzo y cena. Pero la nutriciología, como es la ciencia de la aplicación de nutrientes, va más que todo encaminado a la cantidad y la calidad de nutrientes que tu cuerpo necesita indistintamente los tiempos, ya sea uno o varios durante el día que necesites alimentarte o nutrirte. Asimismo, las deficiencias nutricionales tenemos dentro de la medicina integrativa los naturólogos clínicos, de los cuales me alegra mucho haber estudiado. El darnos cuenta que con cada síntoma podemos darnos cuenta cuáles son los fitonutrientes o los nutrientes que requiere un paciente para mejorar su salud. Y toda esa esquematización y todos estos factores que estamos mencionando forman la gran familia de la medicina integrativa. Algunos profesionales con medicina regenerativa, algunos pacientes acuden a acupuntura, que forma parte de medicina integrativa, porque la acupuntura ocasiona un equilibrio electromagnético en el paciente. Algunos pacientes también necesitan ir donde nutriciólogos que forman parte de la medicina integrativa. ¿Para qué? Para decirles cuáles son los tipos de alimentación que pueden optar para su problema de salud. No en cuanto a cantidades, que eso lo hablaremos más adelante. Ahora bien, es importante que, como les mencionaba, el síntoma como tal, es importante analizarlo, pero no permitir que con ese síntoma te pongan una etiqueta, te pongan un diagnóstico que no existe, porque imagínense que agarremos a cualquier persona o usted, mi amiga, agarre a cualquier persona y le diga, mire, usted tiene la etiqueta de ser tonto, ¿verdad? Y necesita esta pastilla para ser inteligente por un determinado tiempo durante el día y no puede dejar esa pastilla. Esa persona crece, nace y se desarrolla en todo sentido pensando en que va a ser tonto si no toma esa pastilla. Y esa forma de medicina ya se está dando cuenta la gente y está despertando en el mundo que no funciona ese tipo de manipulación. Esa persona no necesita eso para ser inteligente. Y así mismo sucede con la alopatía, vuelvo y reitero. Hay quienes utilizan ese tipo de medicina, los cuales paulatinamente se han dado cuenta que se van llenando a través del tiempo con efectos secundarios, que va alterando todos los factores que hemos mencionado, desde sus aspectos emocionales, desde sus aspectos a nivel sentimental, de pensamientos, la influencia social, el comportamiento, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con todo lo que tiene que ver con temas relacionados con carga vital, carga eléctrica, carga funcional. Muchos fármacos utilizan, muchos fármacos utilizan estos elementos, estos factores y los alteran en el organismo. Y por lo tanto, este podcast se vuelve sumamente importante que tú puedas escucharlo y analizarlo para que te des cuenta que
puedes perfectamente mejorar tu salud sin necesidad de estar deteriorando cada uno de estos elementos. ¿Cuántos fármacos conoces tú que afecten, por ejemplo, todo lo que es la absorción de nutrientes a nivel intestinal? Y mucha gente dirá, no, es que esta pastilla me está cayendo mal, pero tengo que tomármela porque dice el doctor que si no, me puede pasar algo. Y así, lamentablemente, este tipo de doctrinas o filosofías, las cuales respetamos pero no compartimos, hacen que el paciente caiga tontamente en un círculo vicioso que lo va a llevar paulatinamente a deteriorarse. Por eso es importante que el concepto de medicina integrativa lo tengas claro para que veas que hoy por hoy acá en Costa Rica y en el mundo, en toda Latinoamérica, está despertando esta medicina integrativa que no está lejos de la medicina real, de la medicina de Hipócrates que decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. ¿En qué sentido? En de que estamos hablando de que cada síntoma representa una deficiencia nutricional en tu cuerpo. Y claro, por eso es que Hipócrates, el padre de la medicina, comprobada, porque eso es importante aclarar, la medicina integrativa utiliza lo que está comprobado, no lo que no está comprobado que funciona. Obviamente, es importante que usted me podrá decir, doctor, pero es que yo me tomo una pastilla y me quita el dolor. Sí, dolor de cabeza es igual a migraña y el doctor dice que voy a padecer toda la vida de migraña, que es el título que te pone. Pero ese título no te pertenece, ese título se lo inventó un profesional. Lo que a ti te da es un dolor de cabeza, pero te da por deficiencias nutricionales, producto de todos estos factores que estamos hablando. Sentimientos, emociones, carga vital, carga eléctrica, carga magnética, carga funcional, falta de alimentación correcta, falta una influencia social acerca de lo que necesitas tener y lo que no tienes, comportamientos de personas alrededor tuyo de manera narcisista, neurótica, en fin, toda una serie de elementos de victimización, todo eso que te alteran y que te muestran y que te alteran esa zona reticular de tu cerebro, que es donde está el programa y es donde altera la amígdala, que es lo que estoy explicando. Y es ahí donde se libera cortisol, radicales libres, acidez en el cuerpo. Y las zonas sensibles, como la manzana que hablábamos, son las que van a expresarse. Y en este caso se expresa la de la cabeza, en otro paciente se expresa el hígado, en otro paciente se expresa en el riñón y así paulatinamente. Así es como funciona el cuerpo. Y esa es una de las partes maravillosas de la de esta medicina integrativa que nos permite poder tener excelentes resultados cuando el paciente comprende que todos los tratamientos deben ir encaminados a que tú te puedes curar cuando se trabajan correctamente estos elementos o estos factores, no con un mal diagnóstico, no con una manipulación, no con una droga que te quita o te altera más estos factores, sino con un proceso, un instructivo que trabaja todos estos factores de manera integral. Por tal motivo es importante que este concepto de medicina integrativa te quede bien claro, de que por eso verás algunos lugares o clínicas que dicen, no, medicina regenerativa, porque son lugares en los cuales aplican alta cantidad de nutrientes, pero de nada sirve aplicar gran cantidad de nutrientes si no pacificamos nuestras emociones, si no pacificamos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. De nada sirve si seguimos con malos hábitos alimentarios. De nada sirve si seguimos siendo influenciados con los comportamientos de las personas que tenemos alrededor y queremos controlar. De nada sirve si las deficiencias son muy malas. De nada sirve si tenemos un intestino que no tiene una microbiota adecuada y que tiene una mezcla de fitonutrientes o de elementos supuestamente alimentarios que te alteran todo. Entonces, de nada sirve meterle 30 gramos al paciente de vitamina C que podría ayudarle, pero si el cuerpo no está en paz,
no va a estimular el proceso regenerativo en ese paciente y va a terminar desechando ese extra de producto natural que le estás incorporando. Hasta en eso hay que ser efectivo. Esta es la intelectualidad de la medicina integrativa que aplicada con inteligencia, valorando todos los factores, es que vamos a tener grandes y muy buenos resultados. Por ese motivo es que se logran curar pacientes con cáncer, pacientes con malos diagnósticos, erróneos diagnósticos, que se les sube el azúcar, que se les sube la presión, que les da falta de aire, que se marean y todos estos síntomas que unas doctrinas, con el respeto, agarran para utilizar títulos que manipulan al paciente de por vida. Y le dicen, tienes que acostumbrarte a vivir así. Eso no es así. La medicina integrativa en el mundo está demostrando que esos títulos nunca son necesarios utilizarlos y que con un tratamiento integrativo en todos estos factores, tú puedes tener excelentes resultados y mejorar tu salud. ¿Depende de quién? De ti. Eso es importante. Depende de educarte correctamente y aplicar un instructivo para todos esos factores. Así es importante, pero todos podemos aprender. Ya yo aprendí. ¿Qué estás esperando tú para aprender acerca de medicina integrativa? ¿Te has acercado a valorar el hecho de trabajar tu salud con medicina integrativa? ¿Sabes los alcances? ¿Sabes todo lo que podrías tú mejorar tu salud si trabajas estos elementos? Bueno, muchos pacientes ya lo están dando o lo han venido haciendo en nuestro centro integrativo de medicina natural y me complace decirle que se están curando en todo sentido. Como podemos darnos cuenta, cada factor que hemos mencionado anteriormente tiene una terapia para poder, digámosle así, curar esa área del problema. Es importante que nos pongamos nuevamente en el efecto o en el ejemplo de la manzana que describíamos anteriormente. Y si el paciente tiene no solamente una zona en la cual se está enfermando, sino que otras zonas, otros factores están influyendo, ¿verdad? Entonces es importante poder hacer todo ese análisis integral y darnos cuenta la importancia de la interpretación correcta del síntoma del paciente, de los sentimientos y pensamientos, de la alimentación, de las influencias sociales a las cuales está sometido el paciente, de las influencias alimentarias, de todo lo que tiene que ver con su carga vital a nivel eléctrico, magnético y funcional, de cómo está funcionando su cuerpo y toda esta serie de alteraciones de comportamientos externos de personas con las cuales convive y cómo reacciona su organismo de acuerdo al aprendizaje que está relacionado y directamente insertado en su zona reticular a nivel del cerebro. Es importante que cuando vemos esa magnitud de paciente y lo analizamos integrativamente, nos damos cuenta de la importancia de que por un lado salgan médicos especializados en medicina regenerativa para darle todos los nutrientes para reparar esos diferentes lugares. Pero ¿qué pasa si le damos a un paciente ese montón de fitonutrientes en un lugar donde está sumamente convulso, donde está sumamente estresado, donde está sumamente influenciado, donde hay cargas eléctricas, magnéticas y funcionales totalmente alteradas? ¿Funcionará correctamente esa parte regenerativa? Lamentablemente no es así. Asimismo, que la acupuntura, que equilibra la parte eléctrica magnética del cuerpo, funcionará en un paciente sometido a todos esos estreses a nivel de su diario vivir. Posiblemente tampoco. Entonces, por eso la importancia de poder integrar todas estas terapias al paciente en una sola y obviamente escoger las más vitales, las más importantes en las cuales tanto la parte de sentimientos y pensamientos sea totalmente descodificada y bajada de esa zona reticular a nivel cerebral, como todos los fitonutrientes en alta carga que se requieren. Muchos también hablan de naturismo. El naturismo es el tema herbario y es bueno, sí, pero para mantener, no para trabajar un paciente desde el punto de vista curativo.
o de sanar al paciente. Por lo tanto, respeto a los naturistas, claro, que venden productos de baja carga como complementos de alimentaciones deficientes. Eso está bien. No obstante, para eso es que nace la medicina regenerativa, tanto a nivel de vía endovenosa como vía oral, que hoy podemos aplicar para mejorar la cantidad de fitonutrientes que requiere el paciente para mejorar su salud, equilibrando las otras zonas, eso estamos claros, ¿verdad? Entonces es importante que uno de esos factores que nos llama poderosamente la atención es el tema alimentario y cuánta confusión hay en redes sociales y en todos los lugares con el tema alimentario. Entonces, ¿qué tomo? Leche de vaca, leche naturales. ¿Qué tomo, doctor? ¿Qué es lo que pasa con ese merjunje, esa mezcla de que unos doctores dicen una cosa, otros dicen otra? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que hay tendencias en cuanto al aspecto nutriciológico. Y la primera tendencia definida durante muchos años y que tuvo muy buenos resultados, déjeme decirle que este tipo de tendencia alimentaria llevaba a personas a tener más de 100 años con excelentes niveles de salud sin necesidad de ir a hospitales ni ir a ningún médico, como es la veganía, los veganos. Pero estamos hablando de los veganos que sucedieron hace 150 años atrás, donde los semillas, donde todos estos alimentos de los cuales se basa la veganía, tenían excelentes niveles de, ¿cómo es que se llama?, de producción sin todo lo que tenemos el día de hoy. Y por eso, hoy por hoy, la veganía no es tan saludable como sí lo fue en un momento. Incluso muchas de las zonas azules en el mundo, en Costa Rica tenemos el privilegio de tener una, utilizaron veganía para mantener sus estados de salud eficientes. Hoy en día no es lo mismo porque los alimentos, frutas, cereales, avenas, todo lo que tiene que ver con el arroz, con los alimentos harinosos, maíz, trigo, avena, cebada, todos estos lamentablemente se modificaron y hacen que la calidad de vida de un paciente con veganía no sea tan excelente. Por eso verás en redes sociales algunos defendiendo la veganía, perfecto, pero la veganía pura, la veganía de hace 150 años atrás, que incluso hoy por hoy existen civilizaciones a nivel de los altos del Perú, en diferentes lugares en el mundo, que utilizan la veganía con los mismos resultados de hace 150 años. Por lo tanto, si tú quieres ser vegano, puedes serlo, pero sé un vegano puro, sé un vegano de hace 150 años. Todavía es posible. Hay alimentos que mantienen su originalidad como tal y puedes aplicarlos, pero sé que sepa que el 80% de los veganos o que aplican este tipo de dietas, lamentablemente llegan a los 70 años con enfermedades degenerativas por la modificación que han sufrido todos estos elementos. Entonces, ahí ya no te confundirás en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya verás que, por ejemplo, algunos doctores aquí en Costa Rica y en Latinoamérica que utilizan la veganía como un mecanismo para dar salud a nivel alimentario tienen razón en lo que dicen, pero la actualidad lamentablemente no les favorece como tal. Por lo tanto, se ve un poco desactualizado para los médicos integrativos utilizar veganía no original, no pura. Cuando tú utilizas veganía pura, vas a estar garantizado de llegar a los 100 años con excelentes condiciones de salud, como sucede en la actualidad en diferentes lugares en el mundo. Pongo el ejemplo de las cordilleras de el Perú, en el cual hay gente muy saludable con alimentos veganos. Y que aquí en Costa Rica también tenemos una zona azul de la cual los estudios han hablado acerca de este tipo de alimentación a base de maíz, de trigo y de una serie de elementos a nivel vegano que han tenido excelentes resultados
con esta población de esta zona azul. Por lo tanto, no podríamos dejar de mencionar que es buena cuando se maneja de manera pura, pero cuando se maneja de manera como en la actualidad, con alimentos que son ampliamente prostituidos en ese sentido, lamentablemente no se van a dar los resultados que todo mundo expresa en redes sociales y que lamentablemente tienen los malos resultados. La otra tendencia perfectamente marcada es la alimentación humana, lo que se conoce como dieta humana. La dieta humana no es nada más que el basamento, se basa en la leche materna. La leche materna, y entonces tendremos varios exponentes. Dentro de esos podría mencionarles al doctor Baiter, al doctor Chacón, al doctor Suárez, existen varios que hablan acerca de la dieta alimentaria humana, que es a base de grasas y proteínas, principalmente con algunos aspectos vegetales, algunos tintes vegetales de recolección, buscando la funcionabilidad en el cuerpo. En lo personal, a mí me encanta mucho este tipo de alimento o este tipo de dieta porque es evidente que los estudios hoy por hoy comprueban que aquellos pacientes que utilizan una alimentación de dieta humana o dieta keto, como usted quiera mencionarlo, llegan perfectamente a tener 90, 95 años sin ningún problema de salud. Hoy por hoy, ahora bien, en el tanto y como esa alimentación sea 100% biológica. ¿Qué significa eso? Que el animalito o la fuente de esa grasa y esa proteína no sea manipulada genéticamente a través de hormonas o a través de una serie de elementos que se utiliza lamentablemente en la industria de la ganadería y de toda esta serie de mundos, ¿verdad? Y que hay que buscar siempre el hecho de ser puro a nivel de dieta humana, así como le decía la dieta vegana. Ahora bien, esas son las dos tendencias. En el 1903 se hicieron estudios perfectos para ambas alimentaciones con excelentes resultados, con excelentes calidades de vida cuando el paciente era perfectamente en alguno de estos aspectos. Su microbiota intestinal, un lado el tema vegano, hacía una microbiota ácida completamente, en el cual podía haber toda una serie de elementos importantes y podría tener excelente salud a nivel digestiva y a nivel nutricional. Por otro lado, la alimentación de la dieta humana con excelentes resultados clínicos, con regeneración, se tomó incluso a uno de los grandes representantes de este tipo de alimentación y se le dio un premio porque pudo determinar que los pacientes mantenían niveles de azúcar muy bajo y colesterol alto, podían tener excelentes calidades de vida y no tener enfermedades degenerativas principalmente. Por lo tanto, si usted me dice cuál de las dos tendencias, vuelvo y reitero, entre más pura sea cualquiera de las tendencias que tú apliques, va a ser perfecta para tu salud. Al final, tú escoges cuál te beneficia más, cuál mejora más tu salud, cuál se adapta más a tu aprendizaje y a tus necesidades y a tus objetivos de vida, a tus proyecciones de vida. Así de simple. Ahora bien, ¿qué hizo la alopatía, la salud alópata? ¿Qué hizo? Bueno, combinó ambas tendencias. Entonces, nació la hamburguesa, nació la sopa, nació toda una serie de alimentos que combinaron las dos tendencias y hoy esta tendencia alimentaria que se llama nutricional, que es la ciencia de la alimentación o digamos la logia de la alimentación, no de los fitonutrientes, recuerden la diferencia, ¿verdad? Entonces es ahí donde tú vas donde un nutricionista que va a atender ambas tendencias y por eso te va a mezclar harinas con proteína, con grasas
Y esa tendencia tenemos hoy en la actualidad los resultados que tenemos, personas que tienen infartos a los 45 años, 50 años, problemas degenerativos, cánceres, y empezaron a salir todo eso. Y usted dice, entonces los nutricionistas son malos. No, ellos llegan y simplemente lo que hacen es regular. Y para eso inventaron una serie de, no, es que tenés que tener desayuno, almuerzo y cena como para racionalizar sus cargas, ¿verdad? Pero no, pero al combinar ambas tendencias, veganía con dieta humana, o dieta keto, como se conoce en la actualidad, pues lamentablemente hacen que el deterioro, el estrés que tú puedes tener en tu cuerpo aumente grandemente. Por tal motivo, vean la importancia que es el hecho de mantenerse en una u otra tendencia. Es importante que a la hora de combinar ambas es lo que estamos teniendo resultados. Si tú combinas grasas, proteínas con carbohidratos o dieta vegana, estás catapultado a lo que estás viendo hoy por hoy, a enfermar rápidamente y lamentablemente perder carga vital, carga eléctrica, carga funcional y carga magnética en tu cuerpo, que va a ocasionar más expresión con síntomas e incluso con la muerte. Por lo tanto, la alimentación mixta, que sé que lo conoce, que está canalizada en desayuno, almuerzo, cena, que eso nunca debió existir. Realmente está comprobado científicamente que los ritmos alimentarios deben ser encaminados por apetito, no porque me levanté y tengo que desayunar, porque eso es lo que todo el mundo hace cada vez que se levanta. No, tengo que esperar a tener hambre, coma con hambre, pero no. Estos mixtos, estos nutricionistas llegaron y dijeron, no hay que decirle a la gente que apenas se levante tiene que desayunar, que después tiene que almorzar, que después tiene que cenar, que tiene que tener meriendas, y vamos a racionalizar esta conjetura mixta y vamos a racionalizar la cantidad para que no haya tanto ataque al cuerpo, pero al final los resultados son enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades degenerativas, enfermedades tumorales, en todo sentido. Entonces, eso es lo que verás en el ambiente. Verás profesionales tirados completamente a la parte de la dieta animal o la dieta humana. Yo soy una de esa tendencia que me gusta este tipo de alimentación porque ha sido demostrado que no libera tanto nivel de cortisol, que baja los radicales libres, que a nivel del cerebro ocasiona que se eliminen las células zombie y toda una serie de elementos más que regenera la zona reticular, que el paciente está más en paz. En fin, eso es lo que se ha demostrado científicamente al día de hoy. Existe la otra tendencia, que es la veganía, la cual no hay respeto, pero verán varios exponentes de esto diciendo, no, que tienes que tomar jugos de frutas, que tienes que tomar esto, que tienes que tomar esto otro, pero me parecen desactualizados o que no le informan a los pacientes que ese tipo de alimentos era para hace 150 años y que en la actualidad podrían hacerlo, pero de manera pura. Y ya cuando hablamos de otros exponentes de la nutrición, que hablamos de que las dos tendencias se mezclan, lo que tenemos ahí es un infierno de confusión terrible, porque usted escuchará a un nutricionista decir, no, sí, usted puede comer huevo con queso en la mañana y después de eso tomarse un plato de fruta y no pasa nada. Y entonces es una combinación terrible entre una dieta vegana y una dieta keto que lamentablemente a traer como consecuencias que su triglicéridos aumente, que su azúcar aumente, y ya esto se sabe. Se sabe que para usted pasar, si usted su objetivo de vida, escúchelo bien, mi amigo, si su objetivo de vida es llegar a los 95 años con excelente nivel de salud, acaba de salir recientemente un estudio que se realizó en Suecia, en el cual se lo hicieron a más de 75.000 personas durante un tiempo de 6 años, en el cual se determinaron que estas personas llegaron a más de 95 años con niveles bajos de azúcar y altos niveles de colesterol, o sea, con una dieta meramente humana, con una dieta a base de grasas y proteínas. Está establecido que las grasas animales son importantísimas dentro de su cuerpo para que la membrana celular
pueda ser reparada. Y si usted no le da la grasa animal a su cuerpo, lamentablemente está encaminado a sufrir. Y sí, la veganía podría darte esos grasos a través de los aceites, pero lamentablemente ha sido tan, pero tan prostituido ese tema de los aceites que lamentablemente ocasionan daño en tu cuerpo. Entonces, por eso la tendencia mía hacia ese tipo de alimentación humana versus la veganía. Pero si usted es vegano, yo se lo respeto y se lo admiro, pero sea un vegano puro, no un vegano falseado que le decimos nosotros, con tendencias a utilizar alimentos ultraprocesados, porque también se sabe claramente que, por ejemplo, la leche ultraprocesada tiene galactoferinas y esas galactoferinas estimulan tumores en tu cuerpo. Entonces, no consuma leche pues ultraprocesada, sino consuma leche pura, leche biológica que se conoce como tal. Y entonces así las tendencias puedes tener una alimentación correcta o una alimentación con sentido de vida que te permita proyectarse a largo plazo en una integralidad, en una integración de todo tu organismo con alimentos, con alimentación, con tratamiento de los sentimientos y pensamientos, con un tratamiento especial de las influencias sociales que usted recibe, con el tema del manejo de las falsas etiquetas que has tenido en tu vida, con el manejo de todo lo que tiene que ver con comportamientos humanos de los cuales reaccionaste cuando no tenías que reaccionar a esos comportamientos. Recuerde que vivimos en una selva y que cada animalito que nos sale es una experiencia. No podemos controlar los comportamientos de los animales que tenemos alrededor. Simplemente podemos aprender a vivir con ellos. Es por eso la importancia que tenemos que darnos cuenta de de esta medicina integrativa que te estamos desde hace rato tocando la puerta para que tomes la decisión de empezar a trabajar tu salud desde el punto de vista de la sanación, desde el punto de vista que puedes curar tu problema de salud, no caer en un título, en una etiqueta civilista, sociopática, que te manipule, que te haga tomar medicina, drogas, fármacos que ocasionan efectos secundarios, que por más que no te los ocasionan, te los están ocasionando de manera directa en cada uno de los órganos que están y que al final al cabo te lleven a tener más complicaciones más, que esa manzana que inicialmente pusimos de ejemplo, tal vez tenía una lesión que pudo haber sido regenerada, pero que hoy demuestra la tercera causa de muerte, como son los fármacos, que ocasionan más ulceraciones en otras partes, por ese tipo de fragilidad que sucede, que baja la carga vital, que baja su carga eléctrica, que baja su carga magnética, que su carga funcional. Muchos de los medicamentos hacen eso. ¿Cuántos medicamentos conoce usted que ocasionan estreñimiento, que ocasionan problemas de aprendizaje, toda una serie de elementos más? Bueno, eso es lo que hacen. Es lo correcto. Yo se lo respeto si usted lo aplica, pero no es lo correcto. Usted puede analizar todos estos factores y cuando usted analiza todos estos factores y los canaliza y aprende y genera un instructivo correcto, que es lo que genera la medicina integrativa, usted se cura, usted puede salir adelante. Y es ahí donde viene la gran diferencia entre tratar tu salud y patear la bola, como dicen por ahí, y curar tu salud. Es una disciplina, es una constancia. Recuerde que usted tiene que respetar su vida, pero respetarla en todo sentido, en su área laboral, en su área familiar, en su área de pensamiento, en su área alimentaria, en sus conductas, en lo que presenta o lo que quiere controlar del mundo, que no controla nada, nadie, ¿verdad? Toda esta serie de elementos y factores son importantes dentro de un tratamiento y eso hace el éxito. No solamente medicina regenerativa, no solamente medicina o terapias o de oxigenoterapia, no solamente terapias de limpiar el cuerpo,
porque existen muchos lugares en los cuales hacen este tipo de terapias, perfecto, hay que unificarlas y la medicina integrativa lo que hace es eso y a mí me complace mucho ser uno de los poquitos profesionales acá en Latinoamérica, principalmente en Costa Rica, que hoy por hoy le dice al paciente, viéndolo a los ojos y le dice, mire, a usted se le sube la presión, no es hipertenso, quitemos la etiqueta, la manipulación. Ahora bien, ¿por qué cree que se le sube la presión? Bueno, por todos estos factores. Y cuando trabaja todos esos factores, el paciente se cura, el paciente se le quita el síntoma. Y eso es lo que no quieren los alópatas que se encuentran, los de la doctrina, porque son como una religión, que es el que usted se entere. Y por eso le ponemos este video a la luz para que usted se entere que ese aumento de presión, que le dijeron que era hipertensión, que es totalmente erróneo, si no es aumento de presión, que es el síntoma comprobable y demostrable con exámenes clínicos, pues eso se da por todos estos factores que hemos mencionado, que a la hora de analizar todos estos factores y darnos cuenta cuál está en un estado mayor y en uno menor, podemos trabajar integralmente al paciente y curarlo. Esa es la magia que tiene la medicina integrativa. Hemos hablado un poquito del tema de la alimentación, sí, para darte cuenta que te puedas ubicar que hay diferentes tendencias. Sí, hay diferentes colegas, unos que estimulan la alimentación vegana, otros la alimentación de la dieta humana, perfecto. Las dos tendencias puras son buenas, pero en la actualidad, la más tendiente es la medicina, la alimentación humana que genera grandes beneficios en la salud del organismo. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que quería mencionarles en este podcast. Soy el doctor Augusto Vega y como siempre decimos en este programa, recuerde que lo natural es sentirse bien. Y recuerde también importante, si usted utiliza drogas farmacéuticas, no hay problema. Esas drogas farmacéuticas usted las puede dejar, no tiene que depender de ellas toda su vida. Es importante que existen otras filosofías, otros pensamientos con medicina comprobada que le pueden dar muy buenos resultados. Recuerde, lo natural hoy, mañana y siempre es sentirse bien. Soy el doctor Augusto Vega, me complace mucho poder formar parte de todo este montón de profesionales que ayudan cada día a mejorar la salud humana. Gracias.